Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo información y análisis y el protagonismo de los pueblos. con el orgullo indio en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para toda Latinoamérica y el mundo. Vamos a comenzar con Argentina porque estamos en una semana realmente muy movidita en lo que hace a algo que nosotros permanentemente venimos diciendo, es que estas democracias burguesas ya no dan para más. Y sobre todo cuando aparece la coyuntura electoral. Finalmente, el domingo pasado se votó para las presidenciales, ganó Sergio Massa, de Unión por la Patria, que recuperó la derrota que había tenido en las PASO y pasó a dirigir prácticamente la posibilidad de ser presidente en el balotaje. ¿Por qué decimos esto? Porque los 7 puntos que diferencian a Massa de Javier Milei ahora se han convertido en más en función de la crisis tremenda que sufre la ultraderecha de Juntos por el Cambio, el partido que encabeza detrás de las bambalinas Mauricio Macri, y que provocó la derrota de Patricia Bullrich en la primera vuelta. Patricia Bullrich trata de remediar esto apoyando en la segunda vuelta a Javier Milei. Javier Milei, que la había insultado, le había dicho terrorista, pone bombas, y había despotricado contra la casta política, ahora se abraza con Patricia Bullrich y todos muy buenos amigos, Mauricio Macri incluido, como el hombre que de alguna manera había puesto los huevos en 2 canastas. Por un lado Juntos por el Cambio y por otro lado manteniendo la relación con Javier Milei. Esto provocó la ruptura de Juntos por el Cambio porque los radicales, que venían acompañando a esa coalición desde hace más de 8 años, han puesto el grito en el cielo porque no fueron consultados, segundo porque no están de acuerdo con apoyar a Milei. Muchos de ellos ya habían planteado que en segunda vuelta, si se presentaba Milei y Massa, iban a votar a Massa. Esto ya lo están manifestando. Y a nivel de comité central de ese partido han planteado de que no van a votar ni a uno ni al otro. Cosa que nadie cree demasiado porque ya se sabe los desplazamientos que se están produciendo a favor de quien, como están las cosas, seguramente va a ser el próximo presidente, que es Sergio Massa. A partir de esto también Larreta, el actual gobernador de la ciudad de Buenos Aires, defenestró esa alianza con la Bullrich y ha planteado que él tampoco va a votar ni a uno ni al otro, pero también está negociando por debajo con Massa. Sectores de la izquierda del FITU ya se han manifestado de que no van a apoyar de ninguna manera a la ultraderecha, por lo cual queda abierta la posibilidad de que también desde allí se inclinen por Massa. Y finalmente Juan Schiaretti, que era el cuarto en cuestión que participó en la elección presidencial, ha planteado que él también ve con buenos ojos las posiciones de Massa en lo que hace a conceder muchos más recursos a las provincias. Como Schiaretti es el gobernador de Córdoba, eso es lo que estaba buscando, por lo cual es muy probable que Massa sume a los votos que ya tenía, que como decimos le habían dado una diferencia de 7 puntos con Milei, sume muchos más votos en función de estas nuevas corridas y desplazamientos de votantes. ¿Por qué decimos que
la democracia está en crisis y que esta democracia parlamentaria y electoralista no da para más, fundamentalmente porque lo que se nota claramente es que la gente no está votando con conciencia, no está votando porque cree realmente en un candidato, sino está votando en función de cambios momentáneos que se están produciendo en los discursos de esos candidatos y también en respuesta a las situaciones de miedo que puede producir que un hombre como Javier Milei, un ultraderechista, fascista, que ha hecho desde que ganó las PASO hasta ahora todo tipo de declaraciones que rayan la mayoría de ellas en discursos demenciales, que no tienen nada que ver con la realidad, hace que mucha gente dice, bueno, a este no lo voto, voto al otro, pero no porque esté de acuerdo con el otro. Y esto es lo que más se nota en este tipo de comicios, donde la gente no elige, solamente vota y vota pasivamente, sin cuestionar nada de las barbaridades que se van diciendo entre uno y otro candidato. Por ejemplo, frente a la situación internacional tan grave que se está dando en Palestina, todos estos candidatos, excepto Miriam Bregman, la mayoría está de acuerdo con Israel. Y muchos de los votantes que van a darle el apoyo, por ejemplo, a Massa en esta elección, están de acuerdo con los palestinos y critican duramente a quienes se posicionan con Israel. Sin embargo, no tienen ningún problema para darles el voto y meterlos como presidente y erigirlos como mandatarios que no tienen un programa claro, que tienen posiciones muy ligadas al imperialismo norteamericano. En el caso de Massa es muy evidente, es uno de los firmantes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que practican políticas de ajuste ya, ahora, no que las anuncian, sino que ya ahora las están aplicando. Y sin embargo, gente de izquierda, gente progresista, gente que de alguna manera cuestiona a los Estados Unidos y al imperialismo, no tienen problema de erigirlo porque es el mal conocido. Esto no va más, no va más. Por eso que hay gente que se vuelca a la abstención y dice, yo no quiero participar más de este circo. Y no es cuestionable porque realmente este tipo de planteos de democracias absolutamente devaluadas no tienen la posibilidad de generar un proyecto de país en el cual nos podemos sentir cada uno de nosotros contenidos. Al contrario, la incertidumbre ahora reina mucho más porque cuando el 11 de diciembre comience el gobierno del próximo presidente, que para nosotros creemos que va a ser Massa, va a tener que reafirmar todos estos acuerdos de pago de la deuda, de pago de los intereses, que van a seguir embargando a los argentinos. Entonces es muy poco favorable el ambiente para decir que podemos estar contentos con que por lo menos la Bullrich está fuera de combate y Milei puede llegar a perder la elección. ¿Eso puede alegrarnos? Claro que sí, porque no estamos de acuerdo con el ultrafascismo, pero votar a un candidato que realmente tiene una posición que ni siquiera es socialdemócrata, que es de centro derecha, realmente desde la izquierda no sé cuál es el motivo para alegrarnos de eso. Escuchamos a Argentino Luna en el tema Me preguntan cómo ando. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros
gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos. Si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. Y seguimos en Resumen Latinoamericano, y ahora vamos a hablar de lo que ha sucedido esta semana con el Tercer Malón de la Paz, que son esos hermanos y hermanas de pueblos originarios desde Jujuy que están realizando un acampe y una protesta frente a los tribunales de justicia de la capital de Argentina, de Buenos Aires. Hace un par de días, en una de sus protestas esta semana, les reprimieron. Realmente ellos tienen y ellas una protesta pacífica, y lo que están pidiendo es que se derogue la reforma constitucional, que deberíamos decir que es inconstitucional, porque la hizo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a espaldas del pueblo y con el apoyo de su gobierno municipal. Les tiraron gas pimiento, los empujaron, los trataron realmente de forma injustificada. Esto viene a hablar un poco de cómo ya la situación de la ciudad de Buenos Aires, después de las elecciones, va reprimiendo y tiene intención de reprimir las protestas. Y justo a la vez, este pasado miércoles, el abogado Alberto Nayar, de Jujuy, era condenado por la justicia a prisión. ¿Y saben por qué? Porque justamente él fue el que estuvo defendiendo al pueblo de Jujuy, el que ayudó a explicar que esa reforma era inconstitucional y por qué lo era, y defendió al pueblo. Y justamente por eso está penalizado. Él decía a los medios que le fueron a recibir, sobre todo los medios alternativos, decía: la justicia está cooptada por Gerardo Morales para amedrentar y someter. Con este trasfondo que hay siempre de la amenaza a los recursos naturales como el agua y el litio, el abogado ha sido condenado a 3 años y medio de prisión efectiva y a 7 millones de pesos de embargo. La sentencia se debe, como decíamos, al hecho de que ha acompañado y ha informado a la población que desde junio salió a las calles y a las rutas a protestar. Esta reforma que fue aprobada por Morales, también hay que decir que está
blindada de una manera que no solo defiende estos recursos del litio y demás mineras para las empresas, y que obviamente está pidiendo que los pueblos indígenas dejen sus territorios porque se van a quedar sin agua y no van a poder vivir, sino que también defiende la represión y defiende además, en este caso ya, a un abogado. O sea, está defendiendo que hay que reprimir las protestas, que no se pueden permitir. Fíjense que a Nayar le dicen en la causa que ha hecho instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real. Y él dice: yo ni levanté un puñado de tierra, lo que sí hice fue explicarle a la gente los vicios que tiene esta Constitución que amenaza los derechos de los pueblos indígenas. Por eso me condenan. Si quieren este texto completo de este pedido de intervención a la provincia formulado por Nayar, está en nuestra web, lo hemos publicado. Realmente no se puede creer. La gremial de abogados y abogadas de la Argentina, que también llevan justas causas de los pueblos indígenas, esta vez de la nación mapuche y de otras causas, han alertado sobre esta causa, porque es impensable que se acuse a un abogado, y se le acusa además prácticamente, Carlos, que sería de sedición, eso, como estar en contra de la democracia. O sea, algo que además el propio abogado dice que va a tener que cumplir, que él va a tener que cumplirlo porque no tiene otra. No, lo que pasa es que en Jujuy se ha instalado, desde que gobierna Gerardo Morales, que para colmo es el presidente de la Unión Cívica Radical, de la que hablábamos recién, se ha instalado una dictadura que llega, obviamente, como otras tantas, como la de Bukele, por ejemplo, en Salvador, por los votos de la gente. Y esto es también lo que cuestiona estas democracias, que facilitan, ya no es necesario golpes militares, facilitan la entrada de personajes que están cada vez más ligados a posiciones fascistas, para que gobiernen con mano dura y condenen, por ejemplo, en este caso a un abogado por hechos de rebelión, por hechos de sedición. Esto también se ha aplicado hace muy poco también contra algunos jóvenes en Uruguay. O sea, acá protestar ahora aparentemente te da luz verde a la justicia para que te puedan acusar de cualquier tipo de cosa de amedrentarte, sacarte del medio y de alguna manera disciplinar a la gente para que no cuestionen al poder. Fíjense la honestidad, y ya vamos a tener que decir, y la heroicidad de este abogado Nayar, que miren lo que decía cuando un medio indígena comunitario le hacía la pregunta de cómo se sentía. Fíjense lo que decía. No me vas a creer, pero feliz. Siento haber cumplido con mi misión, y esta condena es lo que va a ayudar al pueblo, en términos generales, a confirmar aquello que yo planteé en el 2015, de que Morales había cooptado el Poder Judicial. Así que, como cualquier cosa en la que uno siente que ha cumplido con su deber, lo único que me genera es esto: alegría, felicidad, porque les vuelvo a repetir, una cosa es la privación de la libertad física y otra cosa es la libertad de conciencia. Así que, y los que quedaron presos con su conciencia sometida por Morales son los que me condenaron. Así que habría que preguntarle a ellos cómo se sienten. Y para quienes nos están viendo y escuchando, ¿en qué consiste la condena que...? La privación de la libertad, o sea, 3 años y medio, que es una condena que es de cumplimiento efectivo, así que en el momento que confirme la sentencia el Tribunal Superior, la tendré que cumplir. Gracias.
Y seguimos, en resumen, con los pueblos originarios. Esta vez nos vamos a Nación Mapuche y a ese juicio que se está llevando a cabo en Argentina por justicia con Rafael Nahuel. Está ya prácticamente visto para sentencia, y en estos últimos días el tribunal visitó el lugar donde ocurrió la cacería, como se le llama, porque ese Tribunal Oral Federal de General Roca se fue al lugar donde se produjeron los hechos en los que agentes de la prefectura argentina dispararon entre 114 y 129 veces al grupo de jóvenes mapuche en fuga, dando muerte a Rafita, como le llaman sus hermanos y hermanas, y además hiriendo a 2 hermanos más. Estamos cerca del veredicto, a un mes, y lo que dice el abogado de la APDH de Bariloche, Ezequiel Palavecino, es que para nosotros fue una cacería de un grupo especial armado. Justamente decía esto después de esta inspección ocular que se realizaba en Villa Mascardi, en el lugar donde el joven mapuche fue asesinado. Ahí se confirmó, en el trámite de este juicio oral, el lugar exacto donde los integrantes de esta agrupación Albatros de Prefectura Naval Argentina asesinaron al joven el 25 de noviembre de 2017. Esta sería una de las últimas instancias del proceso, cuya etapa oral había comenzado en agosto de este año, con altas medidas de seguridad. Recordar que en el marco de este juicio se encuentran imputados el prefecto Sergio Cavia por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa, entre comillas, y también otros agentes, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, que están señalados como partícipes necesarios de este delito. El abogado sostuvo que para nosotros fue muy positiva la inspección ocular. Creemos que quedó muy claro lo que veníamos planteando en el debate. Cada una de las cosas que dijeron los testigos se corroboraron ayer. Recordar que los testigos presenciales fueron Joana Colguán, también herida por los prefectos en ese operativo, Lautaro González Curruhuinca y Fausto Joneshuala, que fueron detallando en su declaración testimonial, todo en ese mismo día en el territorio, todo cómo había sucedido, y pudieron indicarles a los jueces dónde se dieron y dónde estaba cada uno en esos momentos del hecho. Y allí mismo también un grupo de mujeres mapuche, la mayoría integrantes de la comunidad Lazquem Huincul-Mapu, que había recuperado justo ese territorio y que fue desalojada este pasado 4 de octubre de 2022, ¿se acuerdan?, en un operativo a cargo del Comando Unificado de Seguridad, que estaba a cargo de la policía y la gendarmería, reclamó poder acceder al regue o lugar sagrado. Recordar que estas mujeres estuvieron presas, que todavía siguen causas con ella, que hicieron una negociación con el gobierno para precisamente recuperar este lugar sagrado y que no lo han conseguido. Entonces, luego de algunos altercados entre las manifestantes y efectivos de la Fuerza de Seguridad federales, se permitió a las mujeres, entre ellas estaba la machi Betiana Colguán, y María Nahuel, que es la tía de Rafael Nahuel, ascender a este lugar sagrado. Bueno, así están las cosas con este juicio. Esperemos que haya justicia y que se reconozca el papel del Estado como responsable del asesinato de Rafael Nahuel. Vamos a escuchar a Nají Mariluán. No estamos solas. Mapú Kimun.
Mujeres que reverdes, Mapuki, Mapuki, Mapuki. Las palabras que florecen, Mapuki, 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 Mapuki. No estamos solas, no estamos solas, no estamos solas, no estamos solas. Un círculo crece y crece, Mapuki, Mapuki, Maquitaquitari, mujeres se fortalecen, Mapuki, Mapuki. No estamos solas, no estamos solas, no estamos solas, no estamos Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y continuamos en Resumen Latinoamericano, y ahora nos vamos a Guatemala, porque este pasado domingo concluyó el paro nacional indefinido que venían protagonizando autoridades y pueblos indígenas ancestrales, pero advirtieron que la lucha no se va a detener a pesar de haber cumplido ya 3 semanas de paralización en todo el país. El hostigamiento de grupos armados, acciones para desalojos violentos y amenazas de investigaciones por parte del Ejecutivo fueron acciones que marcaron la 3ª semana del paro, pero sin embargo no lograron aplacar las manifestaciones. Las autoridades de los pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad se fueron reorganizando para continuar su lucha en esta última y 4ª semana que concluyó, como decíamos, el domingo. Aunque se mantengan en asambleas, algo sí está claro en todos los pueblos y comunidades: hasta que caigan, la lucha no se detendrá. Y cuando dicen caigan, están hablando del gobierno de Jean Mattei, pero también del caso de una fiscal que está permanentemente generando situaciones de desestabilización y de hostigamiento a los sectores populares, incluso planteando la anulación de las elecciones que ganó el partido Semilla, la coalición Semilla, que era la candidatura progresista, con el candidato Arévalo, que está dispuesto a asumir el cargo a pesar de los palos en la rueda que pone la Fiscalía. En el caso de los indígenas, caravanas provenientes de diferentes departamentos y municipios hacia la ciudad de Guatemala, una orden de desalojo emitida por la Corte de Constitucionalidad, manifestantes amenazados y atacados por grupos armados
y que provocaron la muerte de una persona, la renuncia del ministro de Gobernación y las airadas declaraciones de funcionarios norteamericanos fueron los momentos que marcaron toda esta semana de paro nacional indefinido. Es sin duda una de las semanas más difíciles que ha enfrentado la resistencia de los pueblos indígenas y sectores de la población que piden el respeto al sistema democrático y la renuncia de los funcionarios y funcionarias que intentan dar un golpe de Estado anulando los resultados del proceso electoral. En el día 15 de las manifestaciones falleció la primera persona víctima de un ataque armado contra pobladores que mantenían la resistencia pacífica en Malacatán, en San Marcos. Recordar que estos paramilitares son grupos, así como los de Colombia, se podría decir, que desde el conflicto armado histórico se han mantenido en la región y que precisamente apoyan este pacto de corruptos contra lo que está luchando el pueblo de Guatemala. Este fin de semana, los pobladores de Totonicapán viajaron hacia la ciudad para acuerpar a las otras autoridades indígenas que permanecen frente al Ministerio Público desde hace 21 días como parte de este paro nacional indefinido que decíamos. Los 8 cantones de pueblos indígenas que estaban apoyando los paros han dicho que no es que paran de luchar, no, han parado estos cortes de rutas en todo el país, pero se van a la capital a apoyar precisamente a estos que están ahí frente al Ministerio Público. Este paro nacional había sido convocado en defensa de la democracia y para exigir la renuncia de los funcionarios que atentan contra el proceso electoral que decías, Carlos, y que había iniciado el 2 de octubre. Que fíjense que ya en esta semana son más de 22 días, cuando sale este programa, de manifestaciones, de tomas de carreteras, de cortes, y que expresan una decisión de un pueblo mayoritariamente indígena, sobre todo en las zonas rurales, de que no van a aceptar que les arruinen esta última elección. Esta convocatoria fue respaldada por las autoridades ancestrales de los pueblos originarios y sus 22 representantes. Entre ellas estaban el Parlamento Xinca, autoridades de Palín, Escuintla y de Sololá. Después de todos estos días, las protestas y las manifestaciones están siendo apoyadas por diferentes sectores y comunidades dentro y fuera del país. Este repudio a la corrupción, a identificar a estos funcionarios como golpistas y la exigencia, sobre todo, la más importante, de la renuncia de la fiscala general Consuelo Porras y sus fiscales Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso, así como del juez Freddy Orellana, son las principales premisas de los manifestantes. Fíjense, Carlos, que estamos hablando de la justicia, igual que en Argentina. O sea, son los mismos fiscales, la misma justicia, la que está haciendo el golpe. No, claro, es la dictadura del Poder Judicial en estos países, como decíamos antes, con democracias muy controladas y muy débiles, por lo cual el aparato judicial se hace con el poder real. Vamos a escuchar a una mujer indígena campesina frente a este Ministerio Público, qué es lo que decía como parte de las luchas de los pueblos indígenas. Es lo que siempre nos dan. Si les servimos a cada 4 años para los votos, el resto del tiempo somos invisibles. Ya no más, hermanos, ya no más. Nosotros somos la mayoría y nosotros debemos gobernar Guatemala, no ellos. Que esto sea a nivel mundial, hermanos. Seamos parte positiva de la historia. Esta es una nueva historia que se está
juriati makwech. Jukar mamaran benita makurishakar. Pap hangash kurintash. Escuchamos a Lengua Alerta y Moyenei en el tema Cherán. Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los 4 elementos, por los 4 vientos, tiempos de justicia y dignidad. Dios ilumina a mi gente en Cherán. Nuevas generaciones han llegado pa' curarla. Niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla. Intereses monetarios que mataban a la tierra. Movimiento pacifista, no queremos aquí guerra. Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10. Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Transnacionales, internacionales se van de mi país. Edad dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica huele a verde anís. Levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz. Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. Estamos unidos esquina en esquina, es a fuego, vecino a vecino. Cherán, tierra de chamán, tierra ancestral sagrada. Cherán, no pueden pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y no da igual. La profecía ya se está cumpliendo y no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar. No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar. Pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados se abre paso en la penumbra de esta realidad, para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa. La gente en cada plaza se organiza, se aviva la chispa de entre la ceniza, la de la esperanza que la piel eriza. Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo, se van elevando al cielo pa' que escuchen nuestro sueño. Ya se despertó mi vuelo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo. Alma de lluvia, alma de mi tierra, alma del bosque, alma de mi gente, alma de lluvia, alma de mi tierra, corazón purépecha. Del corazón de la tierra se escuchó el llamado de Cherán, defendiendo el bosque, luchando por la vida, paz y dignidad. Es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral. Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Cherán. Y ahora en resumen latinoamericano nos vamos a Paraguay, porque nos llegaba una información preocupante dentro de, obviamente, de ese país que está luchando contra un gobierno muy de derecha. Pues un material ultraconservador con enseñanza machista era aprobado por el Ministerio de Educación para las escuelas y los colegios públicos. El material de Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad de la Escuela y la Familia fue aprobado en junio pasado por el Ministerio de Educación y Ciencias sin previa socialización con toda la comunidad educativa y fue propuesto por ONGs, esas ONGs que conocemos también en la Argentina, de Provida y Profamilia, que están en contra de la interrupción del embarazo y con esos valores muy conservadores sobre la familia. Y la autora es María Edith Turriaga, de Ecuador, y está dirigido a la formación académica en los niveles iniciales, básico y medio. Todo el material tiene un sesgo religioso, pero por supuesto ultraconservador, que no amerita en un Estado laico. Se identifican en principio cuestiones criminales que tienen que ver con mentiras y medias verdades acerca del VIH y las infecciones de transmisión sexual. Tergiversaciones que pueden poner en peligro las mismas vidas en un país donde aumentan los índices de infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Esto decía
Familias por la Educación Integral en Paraguay, el FEIPAR. El material instala una mirada sobre lo supuestamente femenino, como que las niñas manipulan con la mente y deben ser fuertes ante el dolor. Este mensaje en un país donde la violencia contra las mujeres es grave, señala este informe. Además, contribuyen a fomentar la violencia sexual al poner el foco en falsas soluciones, como por ejemplo que se debe enseñar que su forma de vestir a estas niñas y mujeres influye en el varón, habilitando situaciones de culpabilidad de la mujer ante un abuso sexual. También instala que niños y niñas manipulan en un país que la niñez y adolescencia necesita, antes que nada, un sistema de protección integral, ya que están siendo vulnerados y vulneradas en sus propios entornos familiares. Enseña a rechazar el uso del preservativo, instalando que no es seguro como medio de prevención de enfermedades de transmisión sexual, incluso llegan a decir que es anticientífico. Transmite también estereotipos de género dañinos y promotores de violencia, establece caracterizaciones de cómo deben ser los niños y cómo deben ser las niñas. Otro punto señalado por esta organización FEIPAR es que los materiales desconocen la diversidad de realidades de familias y situaciones en entornos socioeconómicos vulnerables. Supone que los padres tienen tiempo de sobra para compartir con sus hijos e hijas y que su relación es amorosa, respetuosa y constante. Tampoco contribuye a educar en sexualidad. Al contrario, desinforma sobre cuestiones que pueden afectar seriamente a la salud, con mentiras y medias verdades acerca del VIH y las infecciones de transmisión sexual. Esto y algunos temas más los pueden encontrar en nuestra web, porque realmente, si esto espera a los gobiernos de derecha, estamos en serios problemas. Y en la parte final del programa vamos a hablar de un acontecimiento que se repite todos los años y que se va a producir el 1 y 2 de noviembre próximos, que es la votación en la Asamblea de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el tema del bloqueo a Cuba. Como ustedes saben, siempre en esa votación la gran mayoría está inclinada por que se levante el bloqueo, pero dos países, uno de ellos Estados Unidos y alguna islita que dependiente de Estados Unidos, más Israel, obviamente, son los que vetan la posibilidad de que esa elección tenga sentido. Y sobre todo también cómo el resto de los países se amilanan y no toman partido para decir, si somos la gran mayoría, ¿por qué no se levanta este bloqueo? Ahí está la dependencia permanente con lo que marca Estados Unidos desde su política exterior agresiva y también injerencista en cada uno de los países. El gobierno cubano ya ha presentado el informe de lo que significa el bloqueo, no solamente en todos estos años, sino lo que ha significado desde el 1 de marzo del 2022 al 28 de febrero del 2023, en el cual los daños y perjuicios a Cuba provocadas por estas políticas de Washington se calculan en el orden de los 4.867 millones de dólares. Se estima que de no existir este cerco, el Producto Interno Bruto de Cuba pudo haber crecido en un 9% en el 2022 y un poco más de ese porcentaje en el 2023. Los rubros que son afectados por el bloqueo, sabemos, y ya lo hemos manifestado muchas veces, son todos, desde la educación hasta la falta de medicamentos,
desde problemas que tienen que ver con los repuestos para vehículos, para maquinarias de todo tipo. Sí, como bien decías, Carlos, el bloqueo es una guerra infame, silenciosa y de años y años contra todo un pueblo, para quebrarlo por hambre, por escasez, porque falta de todo, porque no permiten que un pueblo que está a 90 millas quiera ser independiente, sea autónomo, no quiera estar bajo el dominio ni la bota de Estados Unidos ni de Occidente. Es un castigo al pueblo de Cuba, y la dignidad con que esas, yo siempre lo digo como mujer, ¿no? Cuando entrevistábamos a las cubanas para nuestro documental, cómo afectaba a las mujeres cubanas, a las madres, a las infancias cubanas este bloqueo, en todos los rubros, como decía Carlos, pero además en los más minúsculos, en los más cotidianos, o sea, en los grandes y en los pequeños. Y cómo nos recuerda ese bloqueo a Palestina, ¿no? A esa Gaza que también lleva más de 15 años bloqueada por tierra, mar y aire, donde no entra nada, donde a pesar de todo han estado resistiendo y han estado forjando una rebelión que ahora se está manifestando en todos estos días en Gaza, y que Israel contesta con ese terror, con esa destrucción masiva de personas, de vidas, de niñas, de niños, bombardeando hospitales, bombardeando escuelas, bombardeando residencias, casas de civiles. Hemos estado hablando también en nuestro programa de resumen de Medio Oriente de esto, pero queríamos compartirles este discurso de Fidel Castro. Fidel, que ha sido siempre ese abanderado de las personas más humildes y de los pueblos más humildes también, como siempre se ha manifestado por Palestina. Esto es una charla hace muchos años en la ONU, y fíjense la actualidad que tiene este discurso de Fidel. Vamos a escuchar este fragmentito defendiendo la justa causa del pueblo palestino. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados, y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo, y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino.
despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados, los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Y recordar también que hemos estado informando día a día en nuestra web de Resumen y en todas nuestras redes cómo Cuba está al pie de la batalla para defender a Palestina, para parar la guerra, para pedir cese al fuego, para mostrar su apoyo, su solidaridad a las juventudes comunistas de Cuba, las infancias, todos los organismos, el ICAP, desde todos lados han hecho actos y han hablado desde sus cadenas de televisión, los palestinos que están ahí refugiados y que han contado la situación de Gaza. Todo un pueblo humilde y acosado y bloqueado como es Cuba, apoyando a otro pueblo como Palestina. Nos despedimos con una canción muy poética de un cantautor argentino muy, muy querido. Luis Alberto Spinetta canta este tema, Plegaria para un niño dormido. Hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van? 1000 niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan,
barcos de papel sin alta mar.